Bien, buenas tardes a todos los que nos hacen el honor de estarnos acompañando en esta tarde de cine. Bueno, el día de hoy vamos a revisar una película bastante interesante, una película que creo que si todos tuvimos la oportunidad de verla antes de esta transmisión, pues nos dejó un muy buen sabor de boca. Me parece que vamos a poder sacar algunas cosas bastante interesantes de todo lo que se expuso en este filme, todo lo que pasa con estos niños, con esta mamá. Aunque es una trama que de repente no tiene mucho movimiento, a lo mejor de escenarios, no se mueve de una forma tan vertiginosa, la forma en cómo construyen esta película nos ayuda a meternos bastante en la tensión de la trama de cada personaje y además de sentir esa confusión que nos genera cuando llega, vamos a decirlo así, como el plot twist, el punto donde ya nos damos cuenta de quién es el verdadero protagonista de toda esta trama. Entonces, lo que vamos a hacer es poner en la mesa tres visiones desde el psicoanálisis, tres formas de leer esta película y lo vamos a hacer, obviamente, empezando con una visión un poco más freudiana, un poco más clásica del psicoanálisis, algo con lo que quizás estemos más familiarizados. Después vamos a hacer una revisión muy puntual y muy padre sobre las relaciones objetales. Va a ser también una lectura bastante interesante. Y vamos a terminar también con una lectura que espero también sea de su agrado, un poco más orientado hacia una clínica lacaniana. Entonces, vamos a ir presentando cada uno de estos autores plasmados en lo que podemos leer en esta película. Y bueno, para entrar en materia, voy a presentar a la primer ponente de esta tarde. Recuerden que si en algún momento los participantes quieren hacer alguna aclaración, algún aporte, si quieren decir algo, bueno, solamente levantan su manita y participan en el momento que quieran, sino al final, justamente para que esto sea más rico y dinámico. Eso es parte de todo esto, ¿no? Que sea muy dinámico el evento. Entonces, sin más, bueno, voy a presentar a la primer ponente. Su nombre es Claudia Navarro, es licenciada en Psicología por parte de la Universidad Tecnológica de México, con formación en Teoría y Práctica Psicoanalítica, Rehabilitación Neuropsicológica y Farmacología por el Instituto Politécnico Nacional, así como una formación en Psicometría Forense por la Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses. Cuenta con 2 años de experiencia en trabajo infantil, además de ser parte del equipo de psicólogos del área de atención psicológica en IMAC. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias, Iván. Y bueno, antes que nada, quisiera dar una disculpa a los asistentes si porque no ven mi cámara encendida. Tuve algunos problemas técnicos con mi computador, por lo que me fue realmente complicado, encender la cámara en esta ocasión. Los que tuvieron la oportunidad de asistir al debate de Coraline, pues sabrán que yo utilizo mucho las manos para dar mi explicación, por lo que en esta ocasión trataré de ser muy puntual en mi análisis. Entonces, pues bueno, si me das la siguiente diapositiva, por favor, Gus. Bueno, yo quisiera empezar contextualizando un poco la película, como comentó mi compañero Iván, si tuvimos la oportunidad de verla todos los que estamos aquí. Pues sí, en realidad es muy rica, tiene muchos simbolismos y tiene una historia realmente interesante, diferente a lo que comúnmente podemos ver en cines. Entonces, la reseña de la película básicamente es un tráiler psicológico austriaco de terror. Realmente no es muy popular este film, por lo que creo que esto lo hace todavía aún más interesante. Es una película dirigida por Verónica Franz y Severin Fiala y fue estrenada en 2014. Pero bueno, realmente fue más conocida hasta 2015 cuando pudo llegar a los países de habla hispana. La sinopsis de esta película se resume en dos gemelos que hacen todo juntos, le dan la bienvenida a su mamá después de su cirugía reconstructiva.
No obstante, los hermanos sospechan que hay algo extraño en su madre, algo perturbador y perverso, y es cuando comienzan a preguntarse si realmente su mamá es esa mujer, la que llegó con ellos a casa después de toda esta cirugía. La siguiente, Gus, por favor. Comenzaré hablando desde una perspectiva analítica. Bueno, ahorita que se comparta la imagen. Mientras les iré platicando un poco. La película comienza presentándonos a un par de niños gemelos, como ya les expliqué, los cuales se llaman Lucas y Elías, que viven en el campo, como lo podemos ver, es un tipo de campo, bosque. Viven ahí ellos dos con su madre. Ella se ha sometido a una cirugía facial y se encuentra en el hospital. Al cabo de unos días regresa a casa con la cara completamente vendada y para este punto, como vemos en la película, parece existir un conflicto entre la madre con uno de los gemelos. Si nos percatamos en algunas escenas, podemos darnos cuenta que la madre no le responde al otro niño, simplemente siempre se enfoca en uno de ellos, lo cual pues hasta nos puede parecer de cierta manera chistoso el que la madre no quiera atender al otro niño. En una escena de la película podemos ver cómo el niño le pide un vaso de jugo y la mamá le responde, no, pues que me lo pida él, el hermano. Entonces ahí como que pues se nos empieza a hacer un poco extraño esta dinámica que tienen. El cómo la madre actúa como si este otro hermano no existiera, porque nada más contesta y hace contacto físico y demás con el otro niño que se llama Elías. Ellos comienzan a percibir que esa persona no es su madre, al notarla cambiada por su comportamiento frío y estricto. Ellos comienzan a dudar de quién es esta persona que llegó a su casa. Entonces creo que la película se construye a base de la intriga y el suspenso. Al ser la mayor incógnita, el saber si esta mujer es en verdad la madre de los niños o no. Como mencionó Iván, llega a un punto en la trama en el que realmente el espectador se encuentra confundido. Pero vayamos aterrizando poco a poco estos puntos. En cuanto Gustavo me dé la siguiente, pues ya lo podrán ver en pantalla. Bueno, los gemelos de 10 años, como comenté, Lucas y Elías, mantienen una alianza muy importante a lo largo de la película. Realmente el vínculo que ellos mantienen es importantísimo en este análisis. Como mencioné anteriormente, cuando su madre regresa del hospital, ellos comienzan a hacerse toda clase de preguntas respecto a esta mujer, a quien comienzan incluso a tenerle miedo. Comienzan a hacer cosas a escondidas de ella y demás, percibiéndola como una figura monstruosa y siniestra. Y creo que este término lo usamos cotidianamente, pero en realidad, ¿qué es lo siniestro? Desde la psicología, lo siniestro se configura cuando no logramos descifrar o decodificar una amenaza, porque esta nos resulta invasiva e incomprensible, y el conocer la verdad resultaría insoportable para el ser humano. Desde la perspectiva freudiana, Freud lo plantea lo siniestro como una vivencia contradictoria, donde lo extraño se nos presenta como conocido y lo conocido se torna extraño. Ese sentimiento que siendo familiar y conocido regresa a nosotros con una sensación de extrañeza y contenido terrorífico que nos produce angustia. Y me parece que esta percepción de lo siniestro se refleja muy bien en la película. Y es precisamente por esta doble lectura que este film nos ofrece, es verdaderamente rico. E intentaré puntualizar cada una de estas. El primer problema que se nos plantea en la película es una identidad adquirida. ¿Qué quiero decir con esto? Los niños tienen un recuerdo muy distinto de su madre al del presente. Es decir, ahora su madre es una persona distante, que parece estar molesta todo el tiempo con ellos y se muestra muy severa.
lo cual desencadena toda esta reacción de Lucas y Elías. Este miedo, esta percepción diferente de la madre. Entonces, esto ocasiona que precisamente comiencen a dudar si esta mujer es su madre o se trata de una impostora. Este juego de identidad se puede observar en la escena donde los niños le colocan una tarjeta en la cabeza y a pesar de darle pistas, los niños le mencionan, no, pues tienes 2 hijos, te gustan los animales, y a pesar de todo esto, ella no logra descifrar que se trata de sí misma. Entonces, esta es la primera pauta donde los niños comienzan a dudar de esta mujer. Y es lo que logra que también haga dudar al espectador. Eso como primera línea de lectura. Como segundo punto, tenemos un problema de identidad destruida. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí me voy a enfocar a uno de los personajes principales, el cual es Elías, uno de los hermanos gemelos. ¿Me regalas la siguiente, Gus, por favor? A lo largo de la película nos damos cuenta que no es que exista un conflicto entre la madre con uno de los gemelos, el que se llama Lucas, sino que uno de ellos está muerto y el otro tiene alucinaciones con su hermano. Esto, por eso comenté en un principio, como que esta convivencia se nos empieza a parecer extraña, ya hasta que nos damos cuenta que realmente la madre pues no le hace caso a Lucas porque no existe Lucas. Él no está físicamente ahí. Entonces, hay que aclarar que es importante no confundir una alucinación con un delirio. Lo que está atravesando Elías es una alucinación, la cual quiere decir que se puede ver o escuchar cosas que no existen. Lucas no existe en este plano, más que en la mente de Elías. Es decir, la alucinación es un producto meramente inventado por la mente, al contrario del delirio, el cual son distorsiones de un estímulo externo existente. En este caso, Elías alucina con su hermano muerto, lo que nos lleva a pensar, incluso desde una perspectiva más psiquiátrica, que Elías posiblemente podría tener un trastorno disocial. Y me gustaría explicar más a detalle en qué consiste dicho trastorno. Bueno, el trastorno disociativo es lo que antes se denominaba como trastorno de personalidad múltiple. Ya por todos los cambios que ha tenido el DSM y demás, pues se le cambió este nombre por trastorno disocial. Este trastorno suele comenzar al final de la infancia o al principio de la adolescencia, siendo predominante en varones, que es justo el rango de edad en el que se encuentra Elías. Tiene 10 años, está ya al término de la infancia y bueno, a los 12 empezaría ya la adolescencia. En general, los niños con trastorno disocial son solitarios, no tienen buenas relaciones con los demás y son insensibles hacia el bienestar del prójimo. Los niños con trastorno disocial son egoístas y, como mencioné en el punto anterior, son insensibles a los sentimientos de los otros e incluso pueden llegar a acosar, causar daños a la propiedad, mentir o robar sin sentirse culpables, características que Elías presenta en varias escenas de la película. También tienden a malinterpretar el comportamiento de las otras personas como una amenaza, reaccionando de forma agresiva. Y pues esto es muy obvio en el que malinterpretan el comportamiento de su mamá, dudando si es su mamá o es una impostora. ¿Y qué es lo que hacen? Reacciona de forma agresiva, es decir, la amarra a la cama, le quema la cara y demás. También otro de los criterios para este trastorno es que emprenden acciones intimidatorias y amenazas. Algunos niños también dañan bienes, especialmente ocasionando incendios. Aquí al final de la película, pues podemos ver que Elías finalmente termina incendiando la casa con su mamá dentro.
es lo que es un criterio muy importante de este trastorno, por lo que precisamente la comorbilidad de este trastorno es la piromanía. Entonces, conociendo el panorama de Elías, es importante conocer en qué momento comienzan todos estos conflictos, en qué momento Elías desencadenó dicho trastorno. Como ya sabemos, Lucas está muerto. Por el contexto que nos da la película, se sobreentiende que antes de la cirugía, la madre simulaba el poder verlo también. Es decir, seguía este juego con Elías de poder todavía ver a su hijo. Por lo que cuando la madre ya no sigue este juego, es decir, posterior a la cirugía, Elías comienza a dudar de ella, inclusive echándoselo en cara al final de la película, en la escena donde pues ya la mamá le dice, cuando la mamá está pegada al suelo y Elías le dice que le diga que si es su mamá o no. Elías le pregunta que qué está haciendo Lucas y le responde la mamá, pues tú sabes que yo no puedo verlo. Es en este punto donde la mamá le quiere hacer entender a su hijo que su hermano ya no está, a lo que el niño le responde, mamá sabría qué está haciendo Lucas. Entonces, como no le dio esta madre lo que Elías necesitaba, pues ¿qué hace al final de la película? La mata y quema la casa. Entonces, esto nos hace pasar al siguiente punto. Elías se encuentra en negación. Si me regalas la siguiente, Gus, por favor. Bueno, la negación es un mecanismo de defensa muy primitivo, el cual te estanca, al contrario de la represión, la cual es más adaptativa. Pero intentaré desmenuzar cada uno de estos mecanismos para que sea más entendible. En primer lugar, un mecanismo de defensa hay que entenderlo como una resolución que hace nuestro sistema psíquico cuando nos encontramos en un conflicto que nos puede generar demasiada ansiedad o angustia. Pero dentro de estos mecanismos de defensa existen niveles. El nivel 1 es conocido por utilizar defensas patológicas, ya que su base es una negación absoluta de la realidad o una distorsión grave de la misma. En este nivel se encuentra precisamente la negación, que como su nombre lo dice, se niega un hecho real y contundente. Según George Vaillant, reconocido psiquiatra y psicoanalista, la persona que opera bajo este mecanismo literalmente no se da cuenta de lo que está pasando en la realidad. Es decir, no quiere decir que Elías solamente simule, sino que realmente Elías no ha procesado la muerte de su hermano, ya que no logra pasarlo a lo consciente, por lo que rotundamente se niega este hecho. En el caso de Elías, este no tuvo el tiempo de procesar la muerte de su hermano, por lo que niega este hecho y es solo a través de la alucinación que logra volver a la realidad y afrontarla. La película realmente nunca da una explicación de, de cómo muere su hermano, pero bueno, eso se deja como a criterio del espectador, siguiendo las pistas que te va dando la película. Después tenemos un segundo mecanismo, igual de nivel 1, que se llama proyección alucinatoria. Este mecanismo lo que hace es crear cosas inexistentes, en este caso, las alucinaciones propias de Elías con su hermano muerto Lucas, en una especie de alter ego, y esto es muy importante. Es decir, en el desarrollo de la película, notamos que esa voz del mal que le dice qué cosas hacer a Elías es Lucas, destruyendo poco a poco la identidad del mismo. Si nos percatamos en la película, toda acción que hace Elías se la va diciendo Lucas, como por ejemplo, llega un momento en el que Elías ya quiere como soltar a su mamá y Lucas le dice que no, que si a poco le va a creer. Entonces todas estas acciones van destruyendo poco a poco la identidad de Elías. De repente también
Vemos a Lucas conduciendo a Elías a partes muertas del campo, como cosechas de muertos, lápidas, tumbas de huesos, etc. Estos sutiles cambios de perspectiva hacen que el planteamiento que Elías hace dentro de su cabeza para poder hacer más soportable su realidad, coloquen a Lucas en una especie de gemelo malvado. ¿Qué quiero decir con esto? Elías, al colocar a Lucas en esta posición, pues él ya no siente culpa, de cierta manera, de toda esta serie de acciones que él está provocando. Finalmente, tenemos el tercer y último mecanismo de nivel 1, el cual se llama distorsión. Este mecanismo lo que hace es crear formas distintas de percibir la realidad. Un ejemplo sería precisamente el malinterpretar las señales de rechazo de una persona. Es decir, hay una distorsión total de la información que se recibe, como en la película, los gemelos y las ideas que se van haciendo de su madre cuando ésta cambia su comportamiento. Cuando la personalidad de esta mujer deja de coincidir con la de su mamá, es cuando comienza toda esta serie de distorsiones. Toda esta serie de eventos que se desarrollan a lo largo de la trama nos deja pensando en una cuestión más. ¿Elías quemó o ahogó a su hermano? ¿O por qué entonces se siente culpable y la mamá se preocupa por lo que puede llegar a ser ese niño? Y sí, como le dije anteriormente, la película no te lo dice, no te va a decir cómo murió Lucas ni qué pasa alrededor de esta trama. Deja muchas cosas abiertas, como por ejemplo también qué pasó con el papá. La mamá solo menciona que atravesó un divorcio, pero no sabemos realmente qué pasó, si fue después de la muerte de su hijo y demás cosas. Entonces, también me gustaría presentar unas construcciones simbólicas, si me regalas la siguiente, Gus. Unas construcciones simbólicas que logré analizar de esta película. Al inicio vemos una escena clave. En el momento en el que los gemelos están jugando, se observa en un primer plano a Elías introduciéndose en una cueva. Esto es a los minutos de empezar la película. Esta cueva podría interpretarse como su entrada a la locura. ¿Por qué? Porque en este punto su hermano ya no está. Nuevamente, Lucas está muerto. Entonces, Elías es el que está atravesando todos estos juegos que se ven al inicio solo, siguiendo a su hermano, supuestamente Lucas, en esta cueva, lo que simbolizaría la entrada de la locura. Otro simbolismo muy característico de este film es la canción de cuna que los niños ponen para cuando se quieren tranquilizar. Y es muy interesante el mensaje que esta canción quiere transmitir, ya que después de toda esta falta de comunicación familiar, porque sí, realmente en la película nunca vemos que la madre se siente y le exponga los verdaderos motivos a Elías, ni Elías cómo se está sintiendo al respecto. Simplemente cada uno está dividido, aunque vivan en una misma casa. Entonces, esta falta de comunicación familiar e incluso del maltrato físico y psicológico que la madre provoca en Elías, porque vemos escenas donde ella llega a golpearlo o lo obliga a hacer cosas, es donde los niños se preguntan en dónde está la madre amorosa y tierna que les cantaba antes de dormir. Es por eso que los niños recurren a esta grabación de esta canción de cuna que la mamá solía cantarles. Y es que este vínculo es bien importante para ellos. Estamos hablando de niños de 10 años que todavía necesitan a su madre. El tener esta necesidad de cobijo por parte de nuestra propia madre lo puede más que todo. Como decía Freud, la madre se constituye como el primer objeto de amor tanto para la niña como para el niño. Y es en esta primera infancia donde se crean esos lazos de apego emocional, al ser la madre la principal cuidadora y eslabón de cualquier vínculo. Y bueno, finalmente, a mi
criterio personal, el final es una joya que nos dejará pensando a más de uno sobre qué fue lo que pasó en realidad. Ya que a criterio personal, como les repito, el final podría interpretarse desde dos vertientes y en realidad como toda la película. Siento que la película está para verse más de una vez porque tiene en todo sentido una doble lectura. Entonces, en el final, yo creo que una primer vertiente es que Lucas al final era un tipo de ente que lo guió a su hermano a la destrucción de una impostora e incluso de él mismo, con la finalidad de que Elías muriera para poder reencontrarse y de una cierta manera muy fantasiosa, como fantasmas, como vemos al final. Vemos que al final Elías atraviesa un campo de hierba y aparece la mamá y aparece Lucas y se abrazan y se quedan mirando a la cámara. Entonces, si nos vamos desde esta vertiente, a lo mejor podríamos pensar que se reencuentran y vuelven a ser una familia ya en la muerte, lo que haría pensar al espectador de que entonces esta mujer que estaba viviendo con ellos realmente sí era una impostora. Pero ese final está pues como muy, muy fantasioso. La segunda vertiente, es que todo sigue siendo una alucinación por parte de Elías y en realidad jamás hubo este reencuentro con su mamá y su hermano. Es decir, él sigue esta alucinación ahora ya no simplemente con Lucas, sino ahora también con la madre. Entonces, para concluir mi participación, me gustaría añadir que esta película logra confundir al espectador y por eso se recomienda verla más de una vez. Yo la tuve que ver más de una vez para poder hacer este análisis, porque te hace pensar en dos historias. La primera, podría creer que verdaderamente la madre fue reemplazada. Es decir, quizás la mamá también tenía una especie de gemela y esta idea no parece tan descabellada si nos lo planteamos en la escena en donde los niños encuentran una foto de su madre con otra mujer. Elías logra sacar una fotografía donde ve a dos mujeres vestidas iguales y ellos le preguntan que quién es ella. Nunca se dice realmente quién es, simplemente la mamá le responde que era una amiga a la que le gustaba vestirse igual que ella. Entonces, esta primera escena nos hace dudar si realmente esta amiga pudo haber sustituido a la verdadera madre de los niños, porque por lo que se deja ver en la película, a la madre de los niños parecían gustarle los animales. Ellos mismos se lo aclaran en este juego de las tarjetitas, cosa que a la mujer que vive con ellos parece no gustarle los animales, ya que incluso mata al gato, o suponemos que esta mujer mató al gato que traen los gemelos. Una segunda prueba de que puede ser que esta mujer realmente no sea la madre es el video que la madre le hace a Elías, obligándolo a negar la existencia de su hermano, de Lucas, como si no tuviera el tacto de una madre. Es decir, esta muerte puede que sea muy reciente, eran hermanos gemelos, era su hijo, y a esta mujer parece no importarle este hecho. Y una última prueba es la que los gemelos notan al ver que el color de los ojos de su madre no es el mismo. En esta escena, la madre se justifica diciendo que trae lentes de contacto. Elías va al baño y, bueno, nunca vemos que encuentre esos lentes realmente, porque empieza como nuevamente un tipo de pelea con Lucas, donde le dice que, pues, que no se deje engañar por esta supuesta madre. Una segunda línea que se nos maneja es la de una madre que tiene que lidiar con un accidente, con una recuperación de una cirugía, lo cual pues es bastante difícil, un divorcio, la muerte de uno de sus hijos, las alucinaciones por parte del otro con su hermano muerto.
Entonces, todo este enfrentamiento es lo que hace disociar entre la realidad y el recuerdo de su madre antes de la operación. Repito, Lucas y Elías tenían un recuerdo muy diferente al que se les presenta actualmente. Entonces, al final, yo creo que la historia se resume a la de un niño que ve a su madre, pero no logra ver por lo que está pasando. Es decir, él simplemente ve superficialmente toda esta estructura de esta mujer ahora rígida, ahora imponente, y viceversa. Una madre que ve a su hijo, pero tampoco ve por lo que él ha tenido que pasar. Es decir, ha tenido que pasar que a su madre se encuentra en el hospital, no sabemos cuánto tiempo estuvo fuera. El niño ha tenido que lidiar solo con la muerte de su hermano, con la salida de su padre, porque pues del padre no sabemos realmente nada. Entonces, dentro del campo simbólico del título original de la película, en Latinoamérica la conocemos como Buenas noches, mamá, o Dulces sueños, mamá. Tiene esas dos versiones, pero creo que es importante señalar que su título original cobra mayor relevancia en este sentido, ya que la película realmente se llama HC, HC, lo cual en español sería Yo veo, yo veo. Y es todo este simbolismo, empezando desde el título, me pareció realmente muy interesante, porque se supone que la película se llama yo veo, pero realmente no están viendo qué hay detrás de todo esto. Entonces, bueno, por mi parte, este sería mi análisis, pero vamos a continuar desde otra perspectiva con la ponente Patricia Horta. Ella es licenciada en psicología, egresada del Instituto Politécnico Nacional, con formación en terapia psicoanalítica y psicometría. Tiene experiencia en el trabajo con adolescentes y adultos, conocimientos en psicopatología y el fenómeno suicida. Actualmente da atención y supervisión en casos clínicos en invención de la mente y es coordinadora de una clínica de atención psicológica. Adelante, Pati. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Antes de empezar, me gustaría hacer un paréntesis para agradecerle a Alonso, Christopher Lozano, José Manuel, Noemí Doria, de Faris Stern y Cintia Antonia, que nos acompañan el día de hoy. Y pues bueno, me he quedado sorprendida de todo el análisis tan puntual que nos hace Claudia, porque como bien dice ella, viendo la película más de una vez puedes ir cachando más elementos, porque la primera vez uno se está peleando con el qué está pasando, con quién genero empatía, con Elías, con Lucas, con los dos, con la mamá, con el gato. Pero creo que aquí uno de los puntos es que el director nos psicotiza, hace que nos pongamos mucho en la situación mental de Elías. Como bien dice Claudia, ¿no? De las tantas posibles explicaciones que se les puede dar a este final de la película, yo me guié por la línea en donde Elías tiene una construcción psicótica, una línea en donde el director nos psicotiza en el sentido de que pues era parte, ¿no? De la confusión de Elías, lo que nos hace sentir a lo largo de la película. De pronto no saber por qué la mamá actuaba así, tratar como de entender y justificar los actos de la mamá. De pronto no quedaba yo convencida de eso, y me refiero a la primera vez que veo la película, y entonces me regreso a querer entender y justificar las acciones y actitudes de Elías y Lucas, ¿no? El final pues hace un cierre de todo eso. Bueno, tal vez no un cierre total, ¿no? Porque como bien lo dice Claudia,
se pueden hipotetizar muchas otras formas de cerrar esta película. Pero bueno, me harían favor de pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y yo abordaré este análisis a partir de una perspectiva de las relaciones objetales, específicamente apoyándome de dos autores. Todo esto, bueno, enfocado a entender la psicosis. De la escuela inglesa, específicamente post-freudiana, tenemos a Melanie Klein y post-kleiniano a Wilfred Bion, ambos de la escuela inglesa del psicoanálisis. Y bueno, recordemos que en la perspectiva de Melanie Klein, pues habla de dos posiciones, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Esta teoría apunta a que pues en nuestro día a día estamos en ambas posiciones, realmente no alcanzamos todo el tiempo como nos encantaría la posición depresiva, en donde pues logramos como una integración o síntesis de nuestras percepciones, ¿no? En realidad, lo que Klein comenta es que estamos oscilando constantemente entre la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Sin embargo, específicamente en la psicosis se habla de que no se ha podido superar la posición esquizoparanoide, entonces este sujeto no logra conocer cuál es esa posición depresiva. Posición depresiva incluso necesaria para poder tener un afrontamiento a un duelo, ¿no? Que hablamos bueno, la película nos pone en visto que tanto Elías como la mamá estaban en duelo. Otro concepto muy importante de la teoría de las relaciones objetales, tanto para Melanie Klein y para Wilfred Bion, es el mecanismo de defensa de identificación proyectiva, que ambos psicoanalistas lo describen como un mecanismo de defensa primitivo. La identificación proyectiva, en lo personal, me parece un fenómeno psíquico muy interesante, porque pareciera que se puede mirar la identificación proyectiva tanto como algo muy necesario en la construcción de nuestra psique, como también visualizar esa identificación proyectiva como un mecanismo de defensa primitivo. Voy desglosando esta idea. Bueno, la identificación proyectiva se dice que es como el pródromo a la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos material inconsciente difícil de entender, pero que es propio, necesitamos colocarlo, necesitamos proyectarlo en alguien más para poderlo ver en el otro y entonces identificarnos con eso que en un inicio era propio. Esta colocación de partes escindidas hacia el otro y entenderlas en el otro va generando posteriormente la construcción de la empatía. Es un mecanismo de defensa muy necesario para llegar en algún punto a una madurez psíquica, porque es un mecanismo de defensa en el cual necesitamos de un otro para entendernos a nosotros mismos, para entender el vasto mundo objetal que hay en nuestra mente. Entonces, para Melanie Klein, la identificación proyectiva está muy asociada a una fase oral, ella como retomando los conceptos de Sigmund Freud, ella identifica a este mecanismo de defensa con características orales porque significa que introduces, introyectas, pero igualmente lo identifica como una característica de la fase anal porque antes de introyectar uno tiene que expulsar. En este juego de introyectar, de expulsar, se da este mecanismo de defensa. Por lo tanto, bueno, y desde la perspectiva de Klein dice que es una disociación de partes propias generadas por ansiedades de persecución. Es decir, estas partes propias generan dicha
ansiedad de persecución que se necesitan escindir, se necesitan separar y además colocarse afuera para sentirlas menos persecutorias y también para poderlas entender fuera de nosotros. Igualmente habla que es una actitud narcisista, porque es una forma de protección del propio sujeto, de preferir mirar esas partes en el otro y no en uno mismo. Esto a su vez incrementa o va muy de la mano con fantasías omnipotentes. Wilfred Bion, justo por ser un post-kleiniano, perdonen, retoma los conceptos de Melanie Klein, él retoma la identificación proyectiva y la retoma de una forma distinta en el sentido de que contempla que es como el inicio en el cual se puede generar el pensamiento. Sin embargo, pese a que lo encamina como necesitamos de identificación proyectiva para poder generar ese pensamiento, ese reconocimiento de quiénes somos nosotros, quiénes son los demás, cómo los otros y uno mismo interactúa constantemente, cada uno incluso desde sus fantasías. Habla también como de una identificación proyectiva patológica que se da justo cuando es imposible frenar los mecanismos omnipotentes. Entonces, son como dos caras de la moneda de este mecanismo de defensa que, insisto, de primera mano, pues se describe como un mecanismo primitivo, pero pese a ser primitivo en los primeros meses de vida del bebé, es un mecanismo de defensa sumamente importante para que empiece esta interacción con el otro. Por lo tanto, es un fenómeno interpersonal en el cual las fantasías omnipotentes se personalizan a través de una relación. Es decir, eso que yo coloqué en el otro, pues espero que ese otro haga algo para que yo pueda tener esa introyección de eso que le coloqué. Que aquí viene justo un poco más explicado en la siguiente diapositiva, por favor. A este mecanismo de defensa le añadimos otro concepto de Wilfred Bion y es la capacidad Reverie. Dice que es esta la capacidad de la madre para recibir las identificaciones proyectivas del lactante. Y esto es también como, pensándolo en términos de él mismo, lo describe como una función alfa de la madre. Esa es la terminología de Wilfred Bion. Es muy interesante, ya justo aterrizando todo esto que les he explicado, ya aterrizado a la película, es muy interesante visualizar cuál fue esa capacidad de esta mamá en específico para recibir las identificaciones proyectivas de su hijo. Precisamente pongo estas imágenes en el entendido de qué forma esta mamá vendada, ausente durante algún tiempo, pudo generar esa respuesta a las identificaciones de su hijo Elías. Pues yo creo que a vista de cualquiera, visualizar esa mamá vendada con moretones y que la película no nos dice con prontitud que se trata de que son parte de una cirugía reconstructiva, pues te queda todavía como la gran incógnita y hasta uno mismo empieza a generarse fantasías de ese rostro de esa madre. O sea, aquí pues una pregunta que yo me hice a lo largo de la película fue, pues esa mamá que está pudiendo regresarle a esos niños. Bueno, en ese momento yo decía, a esos niños, ¿no? Entonces, aquí tenemos una idea enfocada en que Elías, un chico, pues seguramente bastante traumatizado por la pérdida de su hermano, más aparte, un chico
probablemente también traumatizado por la separación de los padres, por la ausencia de la mamá, por una mamá que regresa con esta imagen pues bastante desagradable, bastante impactante. Todo ese contenido mental que él estaba teniendo por esas circunstancias externas, cómo estaban siendo regresadas y asimiladas por ayuda de la madre, ¿no? Entonces, aquí se tiene otros conceptos de Wilfred Bion, visualizando a la mamá como ese continente y a los bebés, o bueno, él lo retoma como parte de un análisis en el desarrollo del bebé, pero aún así, este contenido visualizado en los gemelos, que no son bebés, pero finalmente colocados en una psicosis en donde su mundo mental, muy parecido al de un bebé, hace juego todo esto. Es decir, los contenidos de estos gemelos, de qué manera eran contenidos por la mamá, ¿no? Y en la película, pues no se ve esta contención suficiente por parte de la mamá. A la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, desde la teoría de las relaciones objetales, nuestra mente tiene ansiedades de persecución, capacidad de amar, capacidad de odiar, envidia, impulsos sádico-orales, impulsos sádico-anales, entre muchas otras cosas del mundo de la fantasía y del mundo de los objetos. Justo como parte de estos impulsos sádico-orales, se puede visualizar en el robo del cuerpo de la mamá, ¿no? Que en la película es muy explícito cuando se amarra a la mamá, cuando incluso le pegan la boca, ¿no? Es como poseer totalmente el cuerpo de la mamá. En la fantasía del bebé es algo que desea, pero esto está llevado al acto. En el caso del gemelo, en el caso, bueno, específicamente de Elías, esto va al acto. Igualmente, ¿no? Estos impulsos sádico-anales en él, entendidos como cuando coloca en el cuerpo de la madre excrementos, que si bien no son explícitamente excrementos en la película, pero sí el hecho de visualizar las cucarachas, de visualizar que incluso una de ellas se mete a la boca de la mamá, ¿no? Es como simbolismo de estos impulsos sádicos, orales y anales por parte de este niño. Entonces, esta pequeña lista, y recalco muy pequeña lista de lo que hay en la mente, ansiedades de persecución, amor, odio, envidia, impulsos orales, anales, etcétera, es como de lo que se puede llegar a entender o de lo que se puede llegar a visualizar en Elías. Y bueno, específicamente en la teoría de las relaciones objetales, se dice que negar que se ama al objeto conduce a una regresión psicótica, que fue precisamente una forma de describir lo que le pasó a Elías. Si bien él amaba a su mamá, amaba a su hermano, sin embargo, al momento de tener a esta mamá física, de la cual pues es una mamá totalmente distinta a la que él fantaseaba y a la que él quería seguir teniendo, se le retira ese amor, pero ese amor no desaparece. Ese amor se quiere dirigir específicamente a esa mamá que él fantasea, ¿no? Aferrarse a esa mamá que ya no existe. Entonces, a ese cuerpo le retira ese amor y lleva consigo, pues, una regresión psicótica. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, tratando de sintetizar las ideas de Melanie Klein y de Wilfred Bion, presento este diagrama. En realidad
Creer que el psicoanálisis o toda explicación psicoanalítica se puede resumir en un diagrama es un gran error, pero con fines didácticos, pues presento esto para que yo pueda sintetizar las ideas que les he venido comentando. En esta ocasión regreso a las ideas de Wilfred Bion y tenemos que él identifica una función beta. ¿Qué es la función beta para él? Es todo ese material inconsciente desorganizado y que justo porque está desorganizado no hay aún rastro de pensamiento. Posteriormente viene la identificación proyectiva, como ya les había comentado, pues un mecanismo de defensa que nos ayuda a colocar afuera de nosotros ese mundo inconsciente, pero con la intención de que se nos regrese para que en conjunto con la madre ese material pueda ser sintetizado y digerido. Por lo tanto, esa posibilidad de sintetizar ese material se da en función de la mamá, que funja como continente de todo ese caos de el bebé o en este caso de Elías, y por lo tanto hay elementos alfa. Este psicoanalista Bion comentando que estos elementos alfa son los pensamientos, es decir, como yo ya logré apoyarme de la identificación proyectiva para tener un poquito más de organización de mi mundo interno y que además tuve interacción con el mundo externo en ese momento, tengo o va construyéndose la capacidad del pensamiento. Entonces, es un proceso o es un ciclo que específicamente en Elías no se cumplió, se fue dando de manera atropellada. Sí tenemos a un Elías con función beta, es decir, pues sus fantasías forzosamente queriéndolas emparejar con la realidad, ¿no? Él estando en esa necesidad. Por lo tanto, no se puede decir que Elías pensaba, sino Elías actuaba su material inconsciente, ¿no? Tan es así que actuaba el querer forzar a la mamá que fuera partícipe de este juego, en donde todavía se contemplaba a su hermano. Actuó el hecho de querer destruir a la mamá y pues bueno, de ahí vemos como la presencia de los actos y nulo pensamiento. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y para cerrar e ir cerrando mi exposición y mi análisis, aquí viene un elemento que puede ayudarnos todavía un poco más a aterrizar todo este mundo objetal de Elías. Y tenemos información acerca de cómo se da la identidad de los gemelos idénticos. Me pareció como un tema súper interesante, ¿no? Porque podemos entender incluso cómo es la construcción de la identidad desde diversos autores, como por ejemplo Erik Erikson. Sin embargo, siempre estas teorías van a estar enfocadas en una persona, ¿no? Considerando que nació solito. Sin embargo, hay que entender que los gemelos, y sobre todo si son idénticos, tienen una construcción de la identidad sumamente distinta. De hecho, logré percatarme que pues no es un tema como del todo investigado. Hay bibliografía, sí. De hecho, toda esta información que a continuación les voy a compartir viene de una tesis del 2007, pero retoma autores muy de antaño, de 1988 y de 1962. Me parece pertinente incluso leer puntualmente lo que yo obtuve de esta investigación que hago, y dice: tener un gemelo o un otro idéntico a uno es una posible recreación imaginaria de tempranas identificaciones en donde predomina la fusión y la confusión entre los límites de las representaciones del yo y de los objetos. La relación con el otro imaginario se ubica dentro del campo narcisista, donde ese otro cumple una importante función de sostén para el yo en desarrollo. Es decir, poniéndolo en términos generales, la
el reconocimiento de un otro, pues se va dando, o sea, uno no reconoce al otro en el momento del nacimiento, sino que ya es justo en las edades del complejo de Edipo en donde se empieza a tener esta construcción más clara de que existe un otro, y no solamente un otro mamá, sino un otro papá. Toma años estas construcciones, pero pónganse ahora a pensarlo en cómo se da esta construcción en gemelos, considerando que no solamente identifica a un otro como, yo soy este y ella es mi mamá, sino es como un yo soy este y tengo aquí un otro, pero que ese otro es igualito a mí y además está mi mamá. Dentro de esta investigación que yo hago, se dice que el vínculo con la mamá no tiene tanto privilegio cuando hay un hermano gemelo idéntico a que cuando se trata de un bebé que nace solo. ¿Por qué? Porque pues es el bebé, es el niño y la mamá, y párenle de contar. No, aquí hay un otro en el cual este estadio del espejo de que habla Lacan se da de una manera muy distinta, porque todo el tiempo estás viéndote en ese otro gemelo, y que además no solamente es una construcción que se da en la identidad de esos hijos gemelos, sino que también es una construcción de esa mamá. Tenemos a mamás de gemelos en donde el común es, el dilema común en la mamá es, pues los tengo que tratar por igual. Si a uno le doy un chocolate, al otro también le tengo que dar un chocolate, con la idea de que de esta manera pues los gemelos están recibiendo lo mismo, para que no entiendan que a uno se le quiere más que al otro. Ese dilema de las mamás de los gemelos pues va encaminando a que la mamá le hable a los dos, se acostumbre a hablarle a los dos hijos, pero al mismo tiempo. Muy distinto, por poner un ejemplo, no una mamá que tenga un hijo de 3 años y un hijo de 6 años, en donde sabe que le tiene que hablar de una manera muy distinta al de 6 años porque ya está en la primaria y le compra cosas distintas dependiendo de lo que necesite por su edad, a el otro niño que por ser más pequeño le tiene que hablar de una manera distinta. Es decir, esos hermanos sí están pudiendo desarrollarse con la idea de: tengo un hermano, pero somos muy diferentes y nos dan un trato diferente. Y tengo que esperar que incluso mi mamá me ponga atención a mí y después le ponga atención a mi hermano, no al mismo tiempo. Totalmente distinto con las madres de gemelos. Les dan atención al mismo tiempo y tratan de que esta relación se vaya dando por igual. Por lo tanto, en gemelos puede llegar a ocurrir que esta convivencia con mi yo idéntico sea más estrecha, y lo que haga mi mamá no tanto me importa, pero cuando esta mamá se dirige hacia mí, no solamente se está dirigiendo a mí, sino que se está dirigiendo a ese otro, pero que ese otro es como yo, ¿no? Entonces, espero que con esto haya podido como que aterrizar la idea de que la construcción de la identidad de los gemelos idénticos es totalmente distinta. Y bueno, continúo leyendo esta otra parte. De este texto que yo retomo de la tesis, y dice: la relación con el otro imaginario se ubica dentro de un campo narcisista, donde este otro cumple una importante función de sostén para el yo en desarrollo. No solo se responde a los propios impulsos y necesidades, sino que también a los de su gemelo, a diferencia de lo que ocurre en el desarrollo individual. En los gemelos se mezclan las personalidades para hacer una sola, y la mamá justo le habla a esa una sola personalidad. Esto acentúa los problemas narcisistas, y el amor al objeto puede en realidad ser amor a sí mismo. Amo a mi hermano, pero al mismo tiempo me estoy amando a mí. Entonces, explicando esto, qué difícil superar un duelo por parte de Elías, porque no se murió solamente su hermano, se murió una parte de él, una parte de su identidad. Entendiendo pues ahora que esta necesidad de caer a este punto psicótico. Y bueno, se dificulta la separación e individuación cuando la madre los trata por igual.
Entonces, entender a Elías justo en esta pérdida de su hermano, con una mamá que se aleja y que cuando regresa ni siquiera, o bueno, al menos lo que se puede ver en la película, no hace como este trabajo de contención, pues ayuda precisamente a entender, porque este chico, Elías, pues termina psicotizado. Y pues bueno, traté como de sintetizar ideas realmente muy complejas porque pues cada una de estas ideas puede llevarnos a entender muchas otras. En realidad, pues la teoría de las relaciones objetales es vasta. Y pues no sé si con esto haya como alguna duda, algún comentario, o en su defecto, pues pasamos a la presentación de nuestro siguiente ponente. Bueno, pues entiendo que pasamos con Carlos, nuestro siguiente ponente, Carlos Iván Polina Sánchez. Él es licenciado en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional, perfilador criminal por parte del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, miembro de APOLA, sede Morelia, coordinador del Departamento de Atención Psicológica en La Invención de la Mente, AC, y del Proyecto para Atención Psicológica Clean Mind. Ejerce práctica clínica de manera continua, tanto en el ámbito privado como en el sector público. Bien, gracias, Pati. Finalmente vamos a intentar articular también un poquito de la teoría de Lacan en todo este asunto de la película de Veo Veo, que me parece justamente el mejor título que le podemos poner, el título original tal cual. Entonces, ¿por qué mejor este título? Finalmente me parece que Buenas noches, mamás queda un poco corto en relación a lo que está ocurriendo en la película. Como lo retomaba en su momento Claudia, uno de los principales conflictos que existe en todo este asunto entre Susan, que es la mamá, y Elías, es el asunto de quién puede ver a Lucas o qué se está viendo en relación a Lucas. Entonces vamos a ver cómo todo esto en realidad tiene una forma bastante peculiar de ser leído desde esta perspectiva teórica. ¿Me das la siguiente, Bus, por favor? Ok, no sé si ella se puede ver la otra diapositiva, pero bueno, de lo primero que me parece que tenemos que hablar es que la psicosis no es algo que esté totalmente, vamos a llamarlo así, en el aire. Aunque estemos hablando de algo que no está tocando tal cual la realidad que concebimos como neuróticos o como perversos, no estamos hablando de algo que no esté estructurado. Ya sea la neurosis, la perversión o la psicosis, se escriben a través de un lenguaje, de una estructura lingüística. Por lo tanto, lo que cambia en un sujeto perverso, en un sujeto neurótico y un sujeto psicótico es la relación que tienen con el campo del otro como tesoro de significantes, el otro como un lugar topológico inscrito en la relación significante, tal cual. Ahora, la estructura del lenguaje justamente es la psicótica. No estamos hablando que aquí Elías es psicótico, sino hay una estructura del lenguaje que se comporta, por llamarla de alguna forma, de manera psicótica. Ahora, esto justamente produce un sujeto muy particular en relación a este campo, muy particular en su forma estructural y lógica. Ahorita vamos a ver justamente de qué estamos hablando con la lógica de la psicosis en este caso. Ahora, la psicosis, como dice un poquito la diapositiva,
no se puede estudiar por sí misma, no es formalizable por sí misma, sino en el estudio que guarda en su relación con el campo de la realidad neurótica. Es decir, la psicosis solamente se puede estudiar a partir de la falta de la estructura, prácticamente. Pese a que estoy diciendo, es algo que está estructurado, no es una contradicción. La falta de cierta estructura. Ahorita vamos a ver qué onda con esta parte. La psicosis da cuenta de la operación, de la no operación lógica implicada en la metáfora paterna, o ya en los estudios más actuales de psicoanálisis, la metáfora conjuntiva. Eh, el hecho de que no opere la metáfora conjuntiva da como resultado una estructura completa. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto, que da cuentas de que no está operando la significación de la falta del otro. O, para términos más simples, estamos hablando de una estructura de holofrase. Lo interesante aquí, y por lo que pongo esta imagen, es que justamente lo que está ocurriendo en la película nos va a llevar a pensar cómo de tener un sujeto anudado a un discurso, se puede desestructurar ese discurso para crear algo distinto totalmente. De lo que estamos hablando aquí es cómo Elías, junto con su hermano, junto con su madre, junto con su padre, tenía una estructura, se presentaba desde una estructura donde podía concebir su realidad, a que cuando ocurren una serie de eventos que se van encadenando como escenas, todos estos eventos logran desarticular la realidad en la que está operando el sujeto. Por lo tanto, cambia la relación que tiene con el otro, no solamente el otro en tanto campo, sino el otro como un semejante. Pero vamos por partes y continuamos a la siguiente diapositiva. Ahora. Aquí lo que podemos ver es lo que les comentaba de la metáfora conjuntiva, que en su momento con Lacan se llama metáfora paterna, y que más o menos lo que conocemos siempre es que en vez de decir uno de la, dice nombre del padre, y donde dice deseo de uno, dice deseo de la madre. Les voy a ir explicando por qué me parece que para pensar las estructuras clínicas es mucho mejor utilizar la metáfora conjuntiva que la metáfora paterna. De entrada, sea cual sea el nombre que le pongamos, ¿cuál es la función? ¿Qué función cumple esta metáfora? Que de entrada no es una metáfora que esté, vamos a decirlo así, en el discurso corriente, sino que esta operación matemática que vemos en pantalla, lo azulito, más bien es una especie de comando. Ese comando lo que hace es poder darle una estructura a la realidad. Ahora, en su momento, podríamos decir que la metáfora paterna tiene que ver con inscribir la ley, con el hecho de decir, bueno, sí, la madre tiene que dar paso a que el padre entre en la tríada familiar y que así se pueda separar del niño, ¿no? Esa es una lectura, me parece que la podemos encontrar en Lacan totalmente así, prácticamente, pero no perdamos de vista algo, que esta lectura donde entra en juego la mamá, donde entra en juego el papá y los niños, es una lectura desde el registro imaginario. O sea, no estamos hablando de que así tenga que ser tal cual, estamos hablando de imágenes, de algo que es totalmente ilusorio. Son lugares a los que remite, a los que estamos pensando que podrían ostentar esos lugares. Por eso la metáfora conjuntiva ya no nos está hablando de una posición como madre, como padre, sino nos está hablando de una escritura lógica y cómo esos campos, que en este caso el campo de la es un campo totalmente topológico, es un lugar que no se encuentra en la realidad tridimensional, está operando, crea sujeto, y esos sujetos son los que hacen actuar a los individuos. Pero bueno,
¿Qué hace la metáfora conjuntiva? Su nombre lo indica, conjuntos. ¿Qué es lo importante de esto? Los conjuntos son cerrados, va a cerrar vamos a decirlo así, hay todo un campo del otro, está toda la serie de significantes que se pueden encontrar en nuestro idioma. ¿Y qué va a pasar? Para poderle dar un significado al sujeto, para poder crear un sujeto, no vamos a utilizar todos los significantes que existen. Vamos a utilizar una parte, un conjunto determinado y delimitado de significantes para crear sujetos. Entonces, ¿por qué la metáfora conjuntiva termine en el significado al sujeto? Porque lo que va a hacer es coger un puñado de significantes, lo estoy diciendo muy a grosso modo, un puñado de significantes, articularlos y decir, es esto es, ontologizamos, damos un sentido, hacemos que el sujeto tenga algo que le dé identidad. Esta es una ley, sí, como lo podemos ver, pero no nada más es la ley del padre como agente familiar, sino es una ley de realidad, es una ley que da forma, es una ley que da acotamiento a la realidad. Por eso, me interesa que veamos primero el cuadro que está en la diapositiva. Ese esquema lo que hace es, si se dan cuenta, delimitar una zona que está rayada, que aunque parezca que esa R tiene que ver con el campo de lo real, en realidad tiene que ver con el campo de la realidad. Vean cómo se forma entre lo simbólico y lo imaginario. El lugar que está punteado corresponde a todo lo que tiene que ver con lo simbólico, y el lugar que está como con la línea continua tiene que ver con lo imaginario. Si nos damos cuenta de lo que está pasando en ese cuadro, van a ver que la I minúscula y la I mayúscula, si ustedes la juntan, si ustedes pegaran estas esquinas, van a crear una cinta moebiana. O sea, van a crear una superficie topológica que es equivalente a la realidad del neurótico y del perverso. Ahí es donde nosotros operamos, en esa banda moebiana. Ese es nuestro campo de realidad. Está acotado, está cortado, está puesto en imágenes y en símbolos, y eso es lo que nos deja operar en una realidad continua, que no se escapa por todos lados, y que además pues, nos permite el lazo social, nos permite crear una realidad, o operar en una realidad, mejor dicho, donde operan otros como semejantes. Muy diferente a lo que ocurre en el otro esquema. Si se dan cuenta en el otro esquema, la parte de la R, que sigue estando ahora sombreada, totalmente se dispara, está totalmente distorsionada. Ese orden cerrado que corresponde a la realidad de la estructura neurótica o perversa no existe en la psicosis. Cuando nos enfrentamos a una estructura psicótica, ese cuadro es la realidad. Se escapa por todos lados. No hay un límite, no hay una operación de conjuntos, no hay una forma de cerrar, hay una forma de infinitizar la relación que existe para crear un ser. Ahora, para resumir esta parte, la gran diferencia, además de la parte esquemática, entre una realidad construida neuróticamente y una realidad construida hacia la psicosis, tiene que ver con la parte de arriba que dice intervalo u holofrase. El intervalo significa que un significante en tanto tal no va a significar nada hasta que se pone en oposición con otro significante. Esa es nuestra realidad. Se construye la realidad a través de la relación de opuestos, a través de que un significante se anuda con otro y trata de dar una significación. Pero ¿qué pasa en la psicosis? En la psicosis no ocurre esto.
En la psicosis se van anudando los significantes, pero no para resultar en una falta, no para resultar como el S1 significa el S2 porque el S2 significa el S1, sino que el S1 va a significar toda una serie de significantes. En hilerita podríamos verlo como está aquí en el dibujito, y lo que va a intentar es siempre dar cuenta de que no hay un hueco, de que no hay una falta, de que siempre ya se sabe lo que es, la certeza. Por eso la psicosis es algo que tiende al infinito. Mientras que en el intervalo podemos dar cuenta de una serie n de significantes que ayudan a dar una significación, la holofrase necesita seguirse para poder dar cuenta de lo que se quiere decir con ese mensaje. Se va al infinito. No podemos cortar esa realidad, a diferencia del cuadro. Ese cuadro nos está diciendo eso, que hay una realidad estructurada, que tiene un límite, que tiene un borde y que no se va a salir de ahí. En cambio, la psicosis no. La psicosis se va del borde totalmente. No hay forma de contenerla. Y esto justamente porque alguna escena, como en este caso, no es algo que ocurra, por ejemplo, estructuralmente, hablándolo madurativamente, no es como que a los 3 años esto ocurra, sino que, por ejemplo, con Elías, esto ocurre a sus 10 años. Esta falta de operación de la metáfora conjuntiva puede ocurrir por una serie de encadenamientos, de escenas que tienen que ver con el soporte imaginario y con el soporte simbólico, que se desarticulan y crean estas fugas de realidad. No tiene nada que ver con la maduración, tiene que ver con procesos de lógica. La que sigue, pues, porfa. Bien. Ahora, me parece que la mayoría estamos más familiarizados con este asunto del enlace Borromeo. Como saben, ahí en ese enlace, en esa suerte de nudo, Lacan trata de dar cuenta de los 3 registros que operan para crear la realidad, que es justamente de lo que estamos hablando ahorita. Ahora, sin la operación conjuntiva, la realidad queda sin bordes, abierta en expansión infinita. No hay ley que dé límite, como les decía hace rato. ¿Qué ocurre con el registro de lo simbólico que queda totalmente desanudado? Pongámoslo como que queda flotando en un espacio. De entrada está la forclusión del uno de la o nombre del padre, es decir, no puede haber ley que opere para dar límite, que es de lo que estamos hablando un poco. Y este asunto justamente lo vamos viendo a través de la película, cuando nos vamos dando cuenta que, de entrada, imaginariamente, el padre no aparece. El padre aparece totalmente velado del discurso de la madre, no se le da un lugar. Además de que dices, bueno, finalmente, ¿por qué no se está hablando? ¿Por qué no se está hablando de la muerte del hermano? ¿Por qué es tan complicado hablar de eso que ocurrió? ¿Por qué es necesario seguirle el juego al hijo y después de una cirugía cambiarle todas las reglas y ahora decirle, no, tu hermano no existe? ¿Por qué no se puede hablar de la muerte? ¿Por qué no se puede poner ese límite? Que es justamente algo que se toca en toda la película, los campos muertos, el gato, todo lo que tiene que ver con la representación de lo que se pudre, los insectos que se van metiendo en la madre, todo ese asunto. En lo imaginario, nos damos cuenta que hay una fragmentación del yo. Aquí es donde aparece el delirio y se pierde la noción corporal. Esto lo podemos ver justamente no solamente en Elías, sino también en la mamá. Vemos cómo hasta que llega este momento donde ya es tomada por su hijo, todo el tiempo trata de mirarse al espejo y reconocerse. Trata de reconocer qué es lo que está observando ahí. Trata de formularse una nueva idea de lo que es, de la imagen que es, todo el tiempo. Por eso me parece importante rescatar que la mamá también está en un asunto estructurante psicótico. O
sea, no solamente estamos hablando de Lucas, estamos hablando de que la relación que existe entre la mamá y el hijo es psicótica, pero la relación, la estructura, el lenguaje, no el niño o la mamá, sino lo que está ocurriendo es psicótico. Y también justamente en Elías podemos ver la fragmentación del yo, como lo decían hace un momento en esta parte de la identidad entre gemelos. Literalmente lo que él está viendo es una parte muerta de él. Cuando estaba vivo, podía identificarse justamente con su hermano Lucas, como un yo que es totalmente yo. O sea, no hay una diferencia. Es A-A, prácticamente. No somos para nada distintos. Y eso es lo que se trata de rescatar en la película. Es lo que, si se dan cuenta, mantiene un poquito en la realidad a Elías. El hecho de que su hermano juegue con él, de que tenga un compañero, de que no se la pasa solo en casa, de que tiene con quién estar jugando, con quién platicar, quién le corta el cabello, quién le diga, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Lo mantiene anudado de alguna forma a la realidad. No permite que el sujeto se vaya, literalmente se vaya a todos lados. En lo real, podemos ver que aparece constante la presencia del objeto A debido a la ausencia de la falta. Aparece la alucinación. Ok. Aquí justamente ya tenemos con el delirio la idea de que está Lucas, de que lo estoy viendo, de que estoy conviviendo con él. Ahora, ¿cuál es esa idea? ¿Qué es lo que está de fondo en todo esto? Justamente que mi hermano está vivo. Y si mi hermano está vivo, ¿por qué mi madre no lo puede ver? ¿Por qué ella no puede hacer algo para interactuar con él? Si a mi hermano no lo quiere, ¿me va a querer a mí? Esa mamá que antes nos quería a los dos, ahora ¿por qué no nos quiere? Ahora ¿por qué nos está separando? Si en algún momento nos juntó, nos hizo tres, que en realidad lo podemos ver como nos hizo dos, mamá, yo, guión, gemelo, sea como lo quieran poner, Lucas, Elías, Elías, Lucas, porque ahora nos está separando, porque ahora está fragmentando. Y eso es de lo que se trata todo en este asunto de esta película, cómo el delirio y la alucinación tratan de sostener una imagen de una madre y un hijo unidos, no separados, una unidad. La siguiente, Gus, porfa. Ahora, ¿qué es lo que pasa en relación al sujeto y su relación con el otro? Encontramos que la holofrase desanuda la relación de inmixción con el otro, imposibilita el lazo social, no hay respuesta de la contingencia del ser. Si nos damos cuenta, tenemos en la parte de arriba dos círculos de Euler que tienen de un lado a Elías como sujeto y a Susan del otro lado como representante del campo del otro. En medio está el objeto A. En la nulula encontramos el objeto A como eso que hace falta y que se trata de obturar todo el tiempo con esta relación. Eso posibilita el lazo social y hace que puedan convivir mamá e hijo. Pero ¿qué pasa con la holofrase? ¿Qué pasa ahora que estamos viendo que la estructura quedó totalmente desanudada? No solamente se va para todos lados, sino que no hay forma de que el sujeto, aquí pueden estar incluso invertidos, podríamos hacer incluso ese intento por hacerlo un poco más global. Podría ser que Susan sea el sujeto y Elías el campo del otro. Finalmente, si nos damos cuenta, la mamá también vivía nada más en relación al hijo o los hijos en este caso, ¿no? Cuando estaban vivos los dos. Pero de lo que quiero que nos demos cuenta es de que ya no hay una relación directa entre el sujeto y el otro. No hay posibilidad de relacionarnos con el campo del lenguaje más allá de la utilización para una significación constante. ¿A qué voy con esto? No podemos hacer que el sujeto
ahora tenga una relación con otros, prácticamente, con otros que representan el lenguaje, y en este caso es la mamá. ¿Por qué? Porque el objeto A ya no está ahí en la falta, está en algún lado, está flotando, pero está. O sea, ese es el asunto. El objeto A sigue estando. Y en este caso el objeto A, que como se decía, está todo el tiempo presente en la psicosis, es el asunto de la muerte. La muerte de Lucas. Eso, el deseo de ver a Lucas con vida y la muerte que ya es un hecho. La muerte como un estado de tabú prácticamente, de algo que no podemos hablar. Eso está por todos lados, rondando. No se puede colocar ni en el campo del otro ni en el campo del sujeto. Pero la muerte de Lucas está presente por todos lados. Eso es lo que ocurre. Por eso no hay lazo. Porque el objeto ya no lo está enlazando, ya no está enganchando. Solamente está tratando de buscar cómo hacerse notar. Cómo la muerte de Lucas se puede representar. ¿Y qué pasa al final? Viene el delirio de excepcionalidad o decepción, que es una autorización para realizar actos criminales con tal de proteger o perseguir un bien mayor. Al final pasa esto. Finalmente, Elías termina matando a Susan. ¿Por qué? Porque si Susan en realidad es una impostora, si nos deshacemos de la impostora, vamos a poder encontrar o vamos a poder acceder a esa mamá. Si nos deshacemos de esta impostora, vamos a poder encontrar a la mamá con la que Lucas tiene posibilidad de existir. La mamá previa a la cirugía, al accidente, al divorcio. Una mamá que sí era cariñosa, que sí estaba con ellos, que les cantaba, que sabía justamente cosas de sus hijos. Esa mamá tiene que aparecer. Hay que deshacernos de la impostora. Me parece que por eso el final queda tan impactante. En esa escena donde ya por fin se reúne la familia, quiere decir un poco eso, que eliminó a la impostora y ahora sí ya puede encontrar a la mamá. ¿Y esa mamá dónde estaba? Obviamente con Lucas, porque esa mamá sí puede ver a Lucas, puede interactuar con Lucas y saber qué quiere Lucas, porque si sabe qué quiere Lucas, puede ver a Lucas y además puede interactuar con él, también puede interactuar conmigo, porque de alguna manera Lucas y yo somos un espejo del otro. Nos necesitamos para crear un yo. La mamá que sale al final en el campo es esa mamá, es ese otro que no está anudado con el sujeto, que está como una alucinación y un delirio, tal cual, la alucinación y el delirio ya están ahí presentes, que no queda tan explícito el delirio, si la alucinación, pero que al final se puede reencontrar Elías con su madre, con la mamá ideal, con la mamá que sí puede ver a su hermano, no con la mamá que no puede verlos tal cual. Si no ve a uno, no ve al otro. Bien, me parece que podemos cerrar con eso y abrir paso a la interacción con las personas que quieran aportar algo o decir algo en relación con esta película, que la verdad está muy buena esta película. O incluso si alguno de nuestros ponentes también quiere ir agregando alguna otra observación, pues también estaría padre. Pero la idea es de que podamos participar un poco.
Bueno, me parece que ya no hay ninguna participación. Entonces no me quedaría más que agradecer a Patti y a Clau por haber compartido este espacio conmigo, a todos los asistentes por habernos escuchado un rato hablar sobre estos temas, que bueno, me parece que por lo menos a nosotros tres y de seguro a todos los que están aquí se nos hacen bastante interesantes, cosas que son para una discusión bastante amplia. Entonces, bueno, de entrada pues agradecerles y a menos de que justamente haya algo que agregar, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, solamente para hacer un pequeño comercial en este espacio. Tenemos por parte del Departamento de Atención Psicológica, aquí en IMAC, tenemos este curso en puerta. Es un curso justamente que va a tocar las bases teóricas para la clínica desde Lacan. Es un curso que va a estar revisando de forma introductoria a otros exponentes del psicoanálisis, va a revisar también un poco sobre las bases un poquito más generales de Lacan, para después pasar a dar cuentas de la epistemología, de la ontología, de cómo se empieza a crear o se empieza a construir, mejor dicho, una teoría en psicoanálisis, para después pasar a los fundamentos de una práctica, de la posibilidad de practicar este psicoanálisis en una clínica, para terminar justamente con una revisión a grandes rasgos de qué es lo que hace un psicoanalista en su dispositivo. No desde cualquier mirada, sino justamente en la misma línea de investigación que vamos a llevar durante todo el curso, pero ese es el punto, que podamos decir al final qué hace un psicoanalista en su práctica clínica. Entonces, si no hay más que agregar, creo que podríamos ir cerrando por el momento. Gracias, Carlos, y igualmente gracias, Claudia. Creo que este tipo de espacios siempre son una ambición porque pues en el trayecto de las semanas en las cuales pues estuve preparando este material, revisando la película, siempre se inyecta ese deseo de querer decir muchas cosas y pues el tiempo nos limita y pues también es muy necesario como saber aterrizar las ideas, ¿no? Dar mucho y no poder concretar, pues pudiese ser incluso un error. Me parece, Carlos, que lograste, ¿no? Ir concretando puntos que se fueron mencionando desde Claudia, desde mí, y pues para mí siempre es un placer compartir estos espacios con ustedes. Yo aprendo de ustedes, aprendo incluso haciendo estas revisiones teóricas para poder presentar estos temas. Y pues bueno, tenemos a participantes muy silenciosos, está bastante bien, es bastante respetable. Y pues aún así, muchísimas gracias por su presencia, por el tiempo que nos dedicaron para esta presentación. De mi parte, pues espero que se les haya inyectado más curiosidad, incluso no solo por esta película, sino por el cine en general, por los temas en psicoanálisis. Y pues bien, Carlos termina proponiendo otro espacio en donde se pueden conocer más temas del psicoanálisis. Sí, claro, como mencionó Patti, muy bien dicho, este es un trabajo que ya llevamos preparando desde hace algunas semanas y pues sí fue bastante complicado el poder aterrizar las ideas. Yo le comentaba a Patti que tenía como tantas ideas en la cabeza que pues sí, que el tiempo no nos iba a dar abasto, pero espero que todo haya sido muy entendible, que haya sido muy enriquecedor esta película desde estas tres perspectivas diferentes y también hacerles la invitación de que si ya la vieron, la vuelvan a ver ahora ya con esta nueva línea que se abrió, que intentamos nosotros explicarles y que si no la han visto, pues se den la oportunidad de verla y pues cada uno sacar sus propias conclusiones. Creo que es bastante interesante. Y pues bueno, les dejamos la invitación al curso que preparó Iván y ahí los esperamos con mucho gusto el 25 de septiembre. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias Pati, muchas gracias Iván. Siempre es un gusto hacer trabajo con ustedes. Muchas gracias. Entonces, nada más
mencionando esta parte que la tengo en grandota en la publicidad y se me estaba olvidando. Esta semana va a estar una promoción de 2x1 en el curso, solamente esta semana. Si ustedes quieren entrar y conocen a alguien más que esté interesado en este curso, en esta teoría, pues es una buena oportunidad para hacerlo. Más que nada porque pues ahora sí que va a ser que 2 personas entran por el precio de uno solo, pero solamente esta semana, de sábado a sábado. Ya el próximo sábado también vamos a estar anunciando en las redes sociales de IMAC otro beneficio que van a poder adquirir para este curso. Pero bueno, cualquier duda, está toda la información en la página de IMAC, ahí pueden encontrar un poquito más detallado este asunto o escribirnos en nuestras redes sociales para más información. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos por participar este día, que estén muy bien, hasta luego.